Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y les pido excusas en este momento porque soy un inglés típico que no puede hablar ningún idioma más. Entonces he estado viviendo a Colombia durante muchísimos años y he aprendido cero español y les pido excusas por esto. Tendré que hablarles a ustedes en inglés. Es un placer estar aquí en la ciudad de Cali. Es la primera vez que vengo a Cali y realmente es maravilloso ver tantas personas interesadas en esta conferencia. Si fuera Londres, tendríamos 25 personas mayores como yo que se están durmiendo en la parte de atrás. Es maravilloso ver tantas personas presentes. Agradezco entonces a Alvis y al equipo por el poder hacer esta presentación y hacerla clara. En Surtec es un tema de mucho auge en la actualidad. En los seguros es un tema muy interesante e importante para la sociedad en la actualidad. La forma como funciona Insurtech es una forma importante de lograr que más seguros cubran más productos, estén disponibles para más personas con mayor cobertura, bueno para la economía y bueno para la sociedad. Y esto es de lo que se trata Insurtech, entregar productos fácilmente y entregar productos que desean las personas a un precio que se puede pagar. Mi definición de Insurtech, muy sencilla, es simplemente el uso de tecnología en transacciones de seguros. Y me voy a concentrar en los siguientes 38 minutos y 35 segundos es en la parte de los retos en cuanto a la regulación o la parte de las normas. Y va a ser muy confuso, se los digo. Lo puedo decir en inglés, yo le hablo en inglés y usted lo van a leer en español. Va a ser bastante confuso para todos. Entonces, esos son los temas que voy a cubrir. Y considero que si ustedes me preguntan, Nick, ¿cuál es el problema más importante en Insurtech en la actualidad para compañías y para las agencias reguladoras? Tiene que ver con detección de datos, ciberseguridad. Tenemos que volver nuevamente a estos puntos más adelante, pero esa es la parte principal. Insurtech es un tema muy amplio. Insurtech está en todas partes. No podemos escaparnos de esta situación. Él es rico y tiene compañías de Insurtech, pero no es una fotografía de Messi, es una fotografía de la camiseta del Barça y el que lo auspicia, Rakuten. Rakuten es el Amazonas de Japón. Es gigantesco Rakuten y se está ampliando a nivel internacional. Y hace unos pocos meses, Rakuten compró una compañía de seguros tradicional por 45 mil millones de yenes. Y posiblemente este es el evento más significativo que hemos visto en Insurtech, porque se trata de un gigante del comercio electrónico que llega a la parte de seguros. Y si hay una cosa que hace que los seguros y las presidentes de las compañías de seguros se despierten en la noche es preocupándose por lo que puede hacer Amazon en el negocio de seguros. Nos interesa mucho ver qué sucede en el futuro con Rakuten. Esta diapositiva es difícil de leer y tengo muchas diapositivas. Y si yo hablo sobre cada una de estas, se me acabará el tiempo, me quedaría hasta la tarde aquí. Ustedes recibirán las diapositivas más adelante. Voy a pasar rápidamente por un par de diapositivas. El objetivo de esta diapositiva de Ernst Young es explicar dónde vemos el uso de Insurtech en la actualidad. Y es en 4 segmentos. Lo vemos en la parte de la administración de la gestión, en cadena de bloques, blockchain. Lo vemos también desarrollo de nuevos productos. Pero ante todo se limita a la parte de salud, carros y casas, viviendas, áreas principales son estas. Y vemos desarrollos también en distribución y también en servicio al cliente. Son los 4 segmentos principales.
Y en cuanto, ¿dónde están las actividades de las startups? De esta diapositiva vemos que, ante todo, en los Estados Unidos, 56% de nuevas startups en Estados Unidos en esta área, pero hay muchas oportunidades en startups de Insurtech que se concentran en los seguros de carros y viviendas, es decir, áreas tradicionales de seguros. Y se ha concentrado ante todo también en seguros minoristas, o sea, se vende al consumidor individual. Y se enfoca ante todo en mejorar la distribución. ¿Cómo podemos vender seguros de forma más rápida, más fácil a más personas? Y esto es lo que se trata cuando hablamos de Insurtech. Lo que estamos viendo en el Reino Unido y en Europa es que hay un efecto dinámico en el mercado que está sucediendo por estas Insurtech. Próxima diapositiva, por favor. Estamos viendo que hay colaboración entre las compañías de seguros existentes y los startups de Insurtech, es decir, la gente de sistemas que trabaja con compañías ya establecidas para producir nuevos productos. Y voy a presentar unos ejemplos más adelante. Vemos un impacto en los productos, especialmente con el uso de nueva tecnología. Vemos un impacto enorme, además, en la parte de distribución. Vemos avances importantes en tecnología móvil. En el Reino Unido y en Europa estamos observando también que los agentes están casi que saliendo del mercado. Para la venta minorista a las personas es un negocio directo de la compañía de seguros directamente al consumidor a través de tecnología de teléfonos móviles. También ha tenido un impacto en la parte de suscripciones y esto es algo que voy a mencionar más adelante. Y tiene un efecto también en la administración y las reclamaciones. Ustedes también conocen la limonada y el ejemplo de la persona en Nueva York que perdió su Coca-Cola. Él llamó a la línea de reclamación en su teléfono celular y le explica a Lemonade lo que le ha sucedido. Y habló con una máquina. Y a los 3 segundos, Lemonade tenía 1800 logaritmos antifraude. Los $973 se le devolvieron en 3 segundos. Y esto es algo excepcional. Y es un ejemplo que se utilizó para compartir la forma como hacían las devoluciones tan rápidamente. Es un efecto dinámico que tiene Insurtech en el mercado en la actualidad. Quiero darles a ustedes, para que todos estemos como en el mismo nivel de comprensión, antes de hablar de algunos de los retos normativos, quiero darles a ustedes 4 ejemplos de productos típicos de Insurtech que estamos viendo. Este primero, o la primera regla o norma de Insurtech es que uno debe tener un nombre bien raro. Uno no puede tener un nombre común y corriente con seguras. Tiene que ser un nombre bien difícil. Se llama Cuba. ¿Y qué decidieron hacer las personas de sistemas? Las personas que viven en ciudades no tienen que tener un carro, sino que sería muy útil poder prestar el carro del amigo o el carro de los papás. Pero ¿cómo tenemos un seguro de esta forma? Entonces vamos a Cuba y podemos combinar este seguro de automóviles para 1 hora, se paga por hora, por semana, se puede tener un abono 6 meses, se paga a medida que utilizamos el carro. O sea, pagar al usted avanzar es una parte clave de Insurtech. Y aquí tenemos una póliza, normal para automóviles. Curva está simplemente, es una parte básica del seguro, lo da la compañía de seguro.
independiente que simplemente dan políticas de automóviles, pólizas, perdón, de automóviles normales. Este también es muy interesante, se llama Flock. Y es para asegurar los drones. Si a usted le gusta volar drones como hobby o como negocio, usted puede utilizar esta aplicación y comprar seguro para el dron. Y tiene características muy interesantes. Cuando usted entra a la página, usted tiene que decir dónde va a volar el dron. Y la aplicación le dice: no nos gusta que usted esté volando cerca a árboles altos o a un aeropuerto. Si usted quiere un precio menor para su seguro, sugerimos que usted vaya a volar su dron a este otro sitio. Entonces escoge también la parte del clima. Le dice: usted está volando el dron 2 horas. Pensamos que va a haber lluvia muy fuerte. Entonces, si usted quiere volar su dron, tendrá una prima adicional por el mal tiempo. Es muy interesante esta tecnología, este producto. Usted puede ver quiénes son las compañías que los aseguran. Allianz. Allianz es una aplicación que desarrollaron unas personas inteligentes que hicieron la parte de sistemas, pero el dinero real es para una compañía de seguros ya establecida. Esta siguiente se llama Fizi. Fizi es muy interesante porque es AXA. Ustedes pueden ver que es AXA. No son startups, es AXA que desarrolló Fizi. Es el propio equipo de AXA que desarrolló esta aplicación. Y es muy sencilla. Si el vuelo está demorado más de 2 horas, se le devuelven el dinero. Es para retrasos en vuelos. Usted puede leer aquí y dice que tiene 13 palabras claves de Insurtech. Es una aplicación, es cadena de bloques y es un contrato inteligente, smart. Es muy sencilla. Si usted tiene un vuelo demorado 2 horas, le devuelven el dinero. El último que quiero mencionar es posiblemente la más interesante. Es de Malasia y es bastante estándar como aplicación para compañías de seguros de salud. Es decir, si usted deja de fumar, le cobramos menos para la prima. Nada raro sobre este punto. Pero dice, le vamos a dar una reducción si usted entra a un gimnasio. No hay nada especial tampoco sobre esto. Le vamos a dar una reducción también si usted está en buen estado físico. Lo que es interesante en este caso es interesante es que si usted piensa que tiene un buen estado físico y usted se conecta 2 horas a un servidor, le vamos a dar mayores recompensas. Piensen en la cantidad de datos que está recolectando esta compañía A1A, teniendo esta aplicación de sus movimientos, su información que se alimenta a este servidor. Entonces les da acceso a los datos por este sistema para ver qué tal su estado de físico. Pensamos en aspectos normativos. El primer punto que vemos mucho es un producto realmente de seguros y es una actividad que es regulada y en este caso entra aquí Sandbox a desempeñar su papel. Son preguntas difíciles sobre si los seguros de vida son productos de Insurtech, que realmente son seguros o productos de inversión, más bien productos bancarios. Son aspectos normativos muy interesantes los que encontramos en esta parte. Y también debo mencionar el seguro digital, Zone A, en China, totalmente digital. Esta compañía de seguros tiene un renombre por introducir al mercado productos bastante extraños. Un producto era, si la temperatura es de más de 37 grados, le paga el seguro. ¿Por qué? Porque la temperatura subió, no sabemos por qué. Y el regulador chino, después de vender estas pólizas, dijo, no, esto no es un seguro, realmente no es un seguro. Y luego tenían otro en el 2014, en la Copa Mundo.
El producto se llamaba ver fútbol y beber mucho alcohol. Por $1, 30 días de cobertura. Si usted tenía que ir al hospital porque había bebido mucho alcohol, le pagaban a usted un dinero. Y el regulador chino dijo no, después de que lo habían vendido, decía, es una tontería, no es un seguro, paren con esto, dejen de hacerlo. Pero Sang'an es una compañía que tiene como producto principal, si usted compra en internet y usted piensa que tiene que devolver los bienes, por 35 centavos tiene un seguro y le pagan el costo de devolver lo que usted ha comprado. Y hay un día de compras para personas que no son casadas, solas, en noviembre en China. Song vendió 100 millones de pólizas en un día. ¿Se imaginan ustedes 100 millones de pólizas los vendieron en un solo día? Este es InsurTech en China, en una escala tan grande que es gigantesca que no vemos nada similar en Europa. Siempre es interesante saber qué piensan los académicos. Hubo un estudio muy interesante de profesores en la Universidad de St. Gallen, en Suiza. Lo que ellos dijeron sobre dónde estamos con InsurTech es que el ritmo de crecimiento es algo que es continuo, no para, es implacable. Ante todo en la parte de distribución, ver cómo vender productos de seguros existentes a más personas de forma más sencilla y más barata, más económica. El punto 3 dice que no cambian las reglas del juego aún, porque estamos viendo que hay colaboración y cooperación entre las insurtechs y las compañías de seguro tradicionales, pero vemos el último punto, dicen aquí, quién sabe qué nos va a traer el futuro, y podríamos ver que puede haber una ruptura. Aquí tenemos una diapositiva larga, no voy a presentarla en detalle porque hay mucha más información que le quiero presentar en los siguientes 25 minutos 18 segundos. Pero una idea para los reguladores es la siguiente, y es un punto importante para la sociedad. Sabemos que el concepto de los seguros tiene que ver con la parte del principio de solidaridad, mutualidad, la razón por la cual la compañía de seguros ofrece un seguro de automóviles que es obligatorio es porque hay un pool de riesgos mayor, gente que paga más o menos, pero todo el mundo puede tener cobertura y tomamos los buenos con los malos, esta mutualidad. En InsurTech tiene que ver con lo opuesto. InsurTech tiene que ver con especificidad, con detalles, el descomponer, dividir en segmentos específicos. Y la pregunta sería, ¿InsurTech tal vez va a dejar de lado los clientes de alto riesgo sin seguros? ¿Habrá un peligro acaso de que podríamos crear una situación en la cual tendremos un grupo de personas que no podemos asegurar? Es simplemente un punto filosófico que quería presentarles a ustedes, pero es algo que se está discutiendo en la actualidad. ¿En dónde estamos en la actualidad? ¿Qué están pensando los reguladores sobre InsurTech? La ciberseguridad es el punto principal en Europa y en Estados Unidos en la agenda de los reguladores. Ha habido pocos desarrollos sobre la parte normativa y InsurTech, aparte de los sandboxes. Tenemos normas nacionales, no hay unos estándares internacionales aún. Tenemos muy poco colaboración transfronteriza en InsurTech, porque todos los reguladores están tratando de promover este sistema de InsurTech en cada país. Individualmente, los países están tratando de competir para atraer.
estos startups de InsurTech para que vengan a cada país y tendrán normas más fáciles y tener apoyo. Es lo que llamamos este arbitraje regulatorio o normativo. Próxima diapositiva, por favor. El enfoque actual frente a la parte normativa en InsurTech es que los reguladores son tecnológicamente neutros. Ninguno trata de establecer normas sobre la tecnología actual. Lo que los reguladores tienden a centrarse es en los resultados para el cliente, para el consumidor, si están protegidos o no. La experiencia en cuanto a fijación de precios, reclamaciones. Hay clases de consumidores que se están excluyendo acaso de ciertos productos. Y estos son los temas que están considerando ahora los reguladores. Y se han concentrado mucho también en los riesgos operativos para la compañía aseguradora. Aquí tenemos una diapositiva muy detallada que voy a pasar por alto. Básicamente en la parte superior muestra cada etapa del proceso de suscripción, desde producir un producto hasta el proceso de reclamaciones. Identifica también diferentes tecnologías y en la parte inferior explica el riesgo legal, el riesgo jurídico y los retos que presentan. Ahora, en este momento, voy a hablar un poco de los problemas para los reguladores en el caso de InsurTech y también temas o problemas específicos para cumplimiento y aspectos jurídicos legales. Se concentra en 3 puntos: protección al cliente, datos y la infraestructura. Vamos a empezar con el primero: protección de los clientes. El primer punto es el más importante y voy a hablar de este más adelante. El primer punto nos preocupa un poco, nos atemoriza. El segundo es todos estos grandes datos, los macrodatos. Las compañías de seguros pueden tener acceso a través del Internet de las cosas, a la telemática, a cómo usted conduce su carro, donde usted compra, búsquedas en Internet. Toda esta gran cantidad de datos, de información está disponible. Y el regulador en el Reino Unido, la autoridad encargada de esto, se preocupó un poco por este tema y empezó a investigar en el 2015 para ver si había un peligro de que toda esta información, estos macrodatos en cuanto a los seguros en automóviles o en casas puede tener un impacto en cómo operaba el mercado o si causaba problemas de segmentación de riesgos, que algunas personas podrían tener una buena cobertura, pero otras personas podrían ser excluidas. Y también si esto afectaba la fijación de precios. Y el Reino Unido concluyó que aunque había preocupaciones, había problemas, pero no había evidencia de que el mercado estuviese afectado de forma adversa, lo que es una conclusión bastante positiva. Pero es algo que el regulador del Reino Unido sigue revisando aún. Siguiente punto: el impacto que tiene InsurTech sobre la competencia. Pensamos en que debe ser algo positivo porque nos permite nuevos productos, nuevas personas que entren al mercado. También tenemos la otra cara de la moneda, que es la cantidad de tecnología y la cantidad de infraestructura en sistemas que usted requiere, que puede excluir a nuevos actores en el mercado porque no pueden competir con compañías de seguros ya establecidas que tienen esta infraestructura en sistemas tan amplia. Creo que lo más interesante es si toda esta información hace que los precios sean más bajos. Voy a darles un ejemplo. Tenemos una nueva startup en seguros de carros en Suiza. Y en Suiza muchos seguros de automóviles se compran en sitios donde hay comparación entre unos y otros. Y tenemos
una gran cantidad de locos del computador que han tomado unos algoritmos. Cuando alguien entra al sitio y quiere comprar seguros para su carro, para su automóvil, si quieren tener una cotización en 0.2 segundos, tienen un precio que está diseñado para ser 5 centavos más barato que el resto. Entonces, el riesgo en este caso podría ser que con toda esta información, lo que sucede es que la parte de los precios pueden estar intermedios, o sea, todo el mundo va a estar fijando un precio dentro del mismo rango, mientras que en el momento usted tiene un rango de precios mucho más amplio. Y es otro tema para los reguladores que les preocupa. Si InsurTech en este mercado competitivo va a llevar a una reducción de precio real. El último punto que quiero enfatizar, y es algo muy importante, especialmente en el lado de salud y vida. ¿Qué pasa con el uso de la información, con codificación genética? ¿Y qué sucede con personas que si se les hace una prueba genética tendrán un gen que quiere decir que van a tener una enfermedad grave, enfermedad de Huntington's u otra similar? En el Reino Unido tenemos un acuerdo voluntario con el gobierno, que la compañía de seguros no puede utilizar esta información, no se le puede obligar a tener este tipo de pruebas predictivas genéticas. Y si se le hace la prueba, usted no tiene que darle la información a la compañía de seguros. Esto es algo voluntario, pero va a ser un tema muy importante en un futuro, a medida que tengamos más datos disponibles y la compañía de seguros quiere saber más sobre los individuos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado al respecto. Estuve en una conferencia de 2 días donde se habló de InsurTech y ahí teníamos un regulador presente que preguntó qué hace que las personas que están en InsurTech no puedan dormir en la noche. Y él dijo, bueno, muy sencillo, ¿cómo se regulan los algoritmos? Este es el profesor Stephen Hawking, científico muy famoso, y él dijo sobre la inteligencia artificial, puede ser el evento más importante o puede ser el peor, y nos puede ayudar la inteligencia artificial o nos puede destruir. Para ser justo, él no hablaba de InsurTech, él estaba hablando de armas nucleares, pero esto es real. Lo que estamos viendo en la actualidad son aprendizaje con máquinas, es decir, computadores que pueden codificarse ellos mismos, pueden crear mejores códigos que los humanos. Microsoft y la Universidad de Cambridge están trabajando algo que se llama la codificación profunda. Eso quiere decir que alguien puede describirle en la computadora el programa que ellos quieren escribir y el computador encuentra finalmente el código de otras fuentes y el computador escribe este código. No es escrito por un humano el código, sino por una computadora. ¿Y por qué es importante? Es muy importante en la compañía y el contexto de los seguros que la inteligencia artificial codifica algoritmos y no se deben equivocar. Yo diría que es una de las dos preocupaciones, protección de datos y la otra en cuanto a InsurTech para los reguladores y para las compañías. El segundo aspecto es cómo garantizamos que no haya una discriminación y un sesgo en los algoritmos. Es un tema que se está planteando y se está discutiendo en el Parlamento del Reino Unido. Hay un político muy conocido que hizo la pregunta, ¿cómo vamos a saber en el futuro cuando una póliza de seguro se rechaza? Que no hay un sesgo, no hay prejuicios en el sistema, debe ser algo transparente y se debe poder explicar. El problema es que las personas que escriben códigos son humanos y ellos tienen su propio sesgo y también todos tenemos sesgos inconscientes. Yo a mi edad
estoy consciente de mis sesgos y me siento ya cómodo con estos sesgos o prejuicios. No tiene que ver solamente con si puede haber una discriminación racial. Sabemos cuando el algoritmo del fraude se corre para ver si las reclamaciones de seguro son válidas, la información que muestran los macrodatos son relevantes. De personas divorciadas son las que reclaman seguros de viaje. Personas con más de 3 hijos tendrán también una reclamación en seguros de viaje. Personas que llenan formularios en línea, que solicitan seguros o que hacen reclamaciones, llenan el formulario siempre en letras mayúsculas. Y Big Data dice que son personas que van a hacer una reclamación. ¿Son factores relevantes o no? ¿O sería un punto de discriminación injusto? ¿Se debe incluir en el algoritmo o no? Son preguntas no solamente para los reguladores, sino también para las compañías y para el cumplimiento, para rendición de cuentas y para poderlas entender es importante considerarlas. No solamente es un problema para las compañías de seguros, sino también para muchas otras industrias. Algunos autores en Estados Unidos han sugerido que una solución sería que requerimos nuevos profesionales. Como actuariales, requerimos personas algoritmistas independientes cuya tarea sería entender y verificar los algoritmos para saber si están funcionando de forma justa, equitativa y personas. La compañía de seguros tendrá que explicarle a la persona cómo funciona el algoritmo. Los desafíos en el caso de los datos. Este sería el segundo de mis 3 temas. Quiero en este momento ahora pasar a 2 retos principales. El primero es la ciberseguridad. Nos sentimos un poco paranoicos con este tema de la ciberseguridad. Como compañía de abogados nos aterroriza tener una persona que entre en nuestros datos. Ha habido muchas personas que han entrado, han atacado nuestros datos y no solamente hay publicaciones del Panama Papers, también otra compañía en Bermuda que le hackearon y toda la información confidencial de los clientes se publicó. Es tremendo. Y en la compañía de seguros, en este contexto, hay muchas iniciativas normativas, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y aquí en esta diapositiva, algo que ustedes podrán leer, es decir, tenemos el modelo segmentado frente a las expectativas para los aseguradores del Reino Unido y los pasos que se requieren para poder mantener y conservar los datos y evitar que haya ciberataques. Pero lo que es más interesante en el momento es el segundo punto, que tiene que ver con protección de datos. No ciberseguridad, sino protección de datos. Voy a pasar rápidamente por esta diapositiva sobre ciberseguridad. Y voy a pasar a hablar de protección de datos. Tengo que confesarles que encuentro la protección de datos un tema muy aburrido, el tema más aburrido que yo haya encontrado, pero es un tema importante y me gusta que no sea mi tarea hacerlo, sino que otras personas trabajen en esta área de protección de datos. Pero la protección de datos es muy importante, obviamente, y es un tema donde en toda la Unión Europea el viernes 25 de mayo implementamos el nuevo GDPR, o sea, Reglamento General de Protección de Datos, se entró en vigor, se ejecutó. En Europa, por lo menos, en las últimas 3 semanas, 50% de los correos electrónicos han sido de personas que nos dicen: este Reglamento General de Protección de Datos se introdujo. ¿Usted quiere quedarse en nuestra lista de correos? Por favor, podemos contactarle todavía. Y estos correos electrónicos han llegado por miles y miles. Pero este Reglamento General de Protección de Datos
es ante todo importante para el contexto de InsurTech. Y por estas 5 razones que aparecen aquí en la diapositiva. Primero, es complejo, difícil en un contexto de InsurTech, especialmente con cadenas de bloques, con blockchain, saber quién es responsable para proteger los datos, quién es el encargado de procesar, de controlar los datos, quién tendrá la responsabilidad, quién tendrá que rendir cuentas. Es un tema muy complejo, muy difícil. El siguiente punto es más importante, que es el objetivo de protección de datos. Es decirle a las compañías, yo les doy mis datos y yo estoy de acuerdo en que usted lo puede utilizar, pero con un objetivo específico. En InsurTech y en Big Data, el objetivo es, deme los datos y yo lo voy a utilizar como yo quiera y voy a hacer cosas inteligentes tratando de ver si le puedo vender a usted nuevos productos, si puedo tal vez ofrecerle un precio diferente o puedo colocar sus datos y compartirlos con otras personas. Tenemos este tipo de tensión entre consentir en cuanto al uso de sus datos con un objetivo específico y en InsurTech que depende de tener muchos datos que puedan ser utilizados para analizar y utilizado con diferente objetivo. Es un tema interesante sobre la parte de consentimiento y cómo se obtiene el consentimiento de los consumidores para utilizar sus datos como usted quiere hacerlo. El siguiente punto. Este Reglamento General de Protección de Datos establece usted tiene el derecho como individuo de no ser sujeto a una decisión solo basada en un proceso final. Es decir, usted tiene el derecho y tomar una decisión a que no se le tome solo como parte de un algoritmo. ¿Cómo encaja esto con InsurTech? Y usted tiene un derecho, si vemos el número 3, tiene el derecho a tener una intervención humana. Es decir, usted puede pedir al asegurador que una persona le explique la decisión que se toma sobre el negarle a usted una cobertura o no pagarle un reclamo. Y en el artículo, en la parte inferior del artículo 15, la compañía de seguro tiene que brindar información que sea significativa sobre la parte lógica de la decisión. Y esto es algo que nos aterroriza para las compañías de InsurTech, porque la caja negra de ellos es el negocio. No hay forma en que ellos quieran abrir esta caja negra y explicar cómo este algoritmo funciona. Pero para las compañías de seguros, para la parte de cumplimiento, asegurarse que esta explicación por parte de una persona del algoritmo esté disponible como lo exige este artículo del Reglamento de Protección de Datos. Es algo importante y va a ser un reto. El último punto es que en Europa tenemos el derecho a que nos olviden, es decir, información que está allí en Internet. Usted tiene el derecho a decirle a Google que suprima la información en ciertas circunstancias y este derecho está incorporado en este programa de protección de datos. Una vez se le han dado los datos y se utiliza con este objetivo específico, la compañía de seguros ya no tiene el derecho de usar esos datos, el derecho a la supresión y al olvido. Ese es otro reto, pero es difícil reconciliar cómo este derecho al olvido existe con la cadena de bloques, con el blockchain, porque el blockchain es algo que no cambia, es inmutable, no se puede alterar. Entonces, este Reglamento General de Protección de Datos representa muchos retos en el contexto de InsurTech. En los últimos 55 segundos voy a hablar de 2 puntos finales. Uno es que los reguladores están concentrados en
regular la parte de resiliencia de los sistemas de Insurtech y la lógica del sistema para que tenga salvaguardias apropiadas incorporadas. Es un tema de los reguladores y se ha concentrado mucha atención en este tema. Para terminar, entonces, ¿cuáles son las áreas en el futuro, en los siguientes años y meses que vemos para enfoque regulatorio y preocupación en cuanto a la InsurTech en Europa? Como ya dije, habrá un enfoque mayor para asegurarnos que InsurTech brinde resultados que son justos para los consumidores. Y los compañías de seguro tienen que llevar a cabo unas revisiones apropiadas para que no se tengan clases de personas que se excluyan de estos productos de InsurTech. Grupos de personas que no son asegurables, que no se crean estos grupos. Es un tema que será parte de la regulación. Hablé de la necesidad de incluir una intervención humana, una revisión humana, explicar los algoritmos, también gestión de datos y asegurarnos de que haya una infraestructura que sea resiliente. El último punto es que hay también una dimensión ética en muchos de estos productos y la forma como InsurTech opera con su enfoque en el individuo y cómo se pueden utilizar los datos y la persona debe ser recompensada, se deben olvidar todos los datos o se deben castigar a las personas si no van a suministrar todos sus datos, castigados con primas mayores o no se les da el seguro. Y son puntos fundamentales filosóficos, éticos importantes. Va a ser un tema candente durante muchos años. Muchas gracias por su atención a todos.